Hola compañeros, mi nombre es Laura Perla González Dávila, soy alumna de la materia Rendición de Cuentas y Medios de Comunicación del cuarto semestre de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara. El presente video se realiza a efecto de cumplir con la actividad 2 denominada Los medios de comunicación como herramientas esclarecedoras de la información. Ahora bien, entrando al fondo del asunto, es preciso señalar que con la presente actividad podemos cristalizar y ejemplificar cómo es que los medios de comunicación son, sin duda, una herramienta fundamental en temas de transparencia y rendición de cuentas, siendo un elemento importante para que estos den a conocer noticias relevantes sobre la actuación de actores importantes en el gobierno y el desvío de recursos públicos. Los tres casos que a continuación se desarrollan, los correos de Hillary Clinton, Panama Papers y la Casa Blanca, son ejemplo de la importancia de los medios de comunicación para difundir este tipo de noticias que son de interés general para toda la sociedad, pero también de la importancia que debe de tener no solo el escándalo del momento, sino el seguimiento puntual a cargo de las autoridades competentes para investigar y resolver sobre presuntas irregularidades que se divulgan gracias a los medios de comunicación. Los correos de Hillary Clinton. El año pasado se dio a conocer que la entonces candidata demócrata Hillary Clinton había utilizado su cuenta de correo personal para remitir y recibir información que tenía gracias a las funciones que se encontraba desarrollando, habiendo en estos correos información clasificada como secreto de Estado. Lo anterior es importante, ya que al ser una servidora pública, ésta debía de manejar este tipo de información solo a través de su cuenta oficial, a efecto de que la misma fuera resguardada eficientemente y no a través de su correo personal a la que solo ella podía tener acceso. ¿Fue correcto o incorrecto que Hillary Clinton utilizara su cuenta de correo personal para enviar mensajes con información confidencial de Estado? Sin duda, el actuar de Hillary Clinton no fue el correcto, en virtud de que el envío de información oficial por medios diversos a los establecidos institucionalmente no debería de ser una práctica que lleven a cabo ningún tipo de servidor público, máxime cuando se trata de información especialmente sensible, pues fue clasificada como secreto de Estado. Ello es así, ya que se entiende que la intención de remitir este tipo de información a través de su cuenta privada fue para no dejar constancia del envío que se estaba realizando de la misma. Uno de los principales problemas para el derecho de acceso a la información es la documentación de los actos que ejercen los servidores públicos en función de las atribuciones que tienen conferidas, pues es el principal elemento para permitir, posteriormente, el acceso a la información por parte de la sociedad. Por ello, es uno de los principios principales que rige a este derecho. Así, en la medida en que este tipo de información no sea generada en la forma y términos que contempla la normativa correspondiente y se utiliza en canales privados que quedan al margen de la ley y de cualquier posibilidad de tener acceso, el derecho de acceso a la información se ve vulnerado potencialmente, pues no se cuentan con las condiciones primarias para poder garantizarlo, es decir, tener los archivos públicos debidamente custodiados para poder tener acceso ya sea por las autoridades correspondientes o por la sociedad en general, de acuerdo a la normativa que regula esta materia. Lo anterior aunado a que la filtración de este tipo de información podría poner en riesgo cuestiones de seguridad nacional, dando a conocer información que se puede considerar como reservada. La Casa Blanca. El caso de la Casa Blanca se dio a conocer gracias a la publicación de un reportaje periodístico en el año 2014, en donde se dio a conocer que la primera dama de México, Angélica Rivera, compró una mansión por más de $7 millones a Grupo IGA. El problema con este caso es que Grupo IGA es una de las empresas dedicadas principalmente a realizar contrataciones de obra pública con el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando éste era gobernador del Estado de México. Derivado del escándalo, el presidente Peña Nieto instruyó a la Secretaría de la Función Pública, autoridad que depende de manera directa del presidente, a iniciar una investigación para que se determinara si los involucrados habían caído en algún tipo de conflicto de interés o se habían incurrido en alguna irregularidad. Como era de esperarse, el resultado de la investigación fue que no existía conflicto de interés alguno, ya que la compra de la mansión la había realizado de manera directa Angélica Rivera con recursos privados, derivada de su carrera como actriz en una televisora. A pesar de la exoneración de responsabilidad alguna, el presidente de la República ofreció disculpas al pueblo mexicano, señalando que entendía la irritación de los mexicanos. Sin embargo, nunca aceptó la compra de la Casa Blanca. No omito señalar que este reportaje derivó gracias a una entrevista que se realizó a la primera dama en una revista de sociales, en donde se pudo advertir que habitaba en una casa de amplias dimensiones, lo cual motivó que un grupo de periodistas comenzara la investigación que los llevó a recibir, entre otros, el Premio Nacional de Periodismo. ¿Son confidenciales los bienes de los funcionarios públicos? Sin dar una contextualización correcta a esta pregunta, la respuesta en principio es un sí son confidenciales los bienes de los funcionarios públicos, ya que se trata de información patrimonial que les concierne únicamente a los titulares de esta información. Es decir, los bienes privados de los funcionarios públicos sí son confidenciales, y así lo ha reconocido el mismo organismo garante, el INAI, al clasificar este tipo de información como confidencial para salvaguardar el derecho a la protección de datos personales que tienen todos los individuos. No obstante,
Este caso sin duda pone nuevamente en la mira la necesidad de hacer públicos los bienes de cuando menos ciertos funcionarios, a fin de contar con una efectiva transparencia y rendición de cuentas sobre su evolución patrimonial durante el tiempo en que se desarrolló su cargo público y posterior a este. Lo anterior es importante, ya que con la publicidad de la información, solo de ciertos funcionarios públicos que tengan puestos relevantes dentro del gobierno, se puede dar a conocer dos cosas. Si cumplieron con su obligación de reportar la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, no solo de ellos, sino aquella relacionada con sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, a fin de que la autoridad competente verifique la evolución del patrimonio de dichos funcionarios. Y dos, que la sociedad pueda tener acceso a este tipo de información a efecto de generar certeza jurídica y legalidad al actuar de los servidores públicos, pues no basta que esta información se presente si se va a declarar como confidencial, a la que entonces solo pueda tener acceso la autoridad competente. Por ello, si bien los bienes de los servidores públicos pueden mantenerse como confidenciales, ya que existe el derecho a la protección de los datos personales que debe respetarse, también lo es que existen funcionarios, dado su nivel, que sin duda deben hacer pública esta información y la de sus familiares directos, pues existe un interés mayor que desde mi punto de vista justifica la limitación del derecho de protección de datos personales y la preeminencia en este caso del derecho de acceso a la información. Panama Papers. En mayo de 2016 se dio a conocer una de las filtraciones de información confidencial más grande que ha habido de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, caso conocido como Panama Papers. Esta noticia implicó dar a conocer el nombre de personas adineradas y poderosas que usan los llamados paraísos fiscales para ocultar su riqueza y con ello evadir impuestos, lavar dinero y ocultar sanciones. Estos documentos revelaron la información que fue obtenida por un diario alemán gracias a la entrega de un informante anónimo. Entre los nombres publicados se encuentra el del ex primer ministro de Islandia, el cual tenía un interés no declarado en los bancos de su país que fueron rescatados, pues se dio a conocer que compró, junto con su esposa, una firma extraterritorial en el año 2007. El ex primer ministro alegó que no incurrió en ningún tipo de violación a la ley y que su esposa no se ha beneficiado monetariamente de las decisiones que tomó durante su encargo. ¿Por qué renunció el primer ministro de Islandia? Luego de ser acusado, el ex primer ministro enfrentó una gran presión social y política para que renunciara de su encargo, tras la información que se dio a conocer derivado de la filtración con los Panama Papers. Derivado de la presión, la renuncia fue presentada tan solo 2 días después de implicar al primer ministro en el manejo de cuentas en paraísos fiscales. La presión social implicó que más de 10.000 personas se manifestaran para que el funcionario renunciara a su cargo, e incluso que se contara con más de 20.000 firmas de una petición en línea que buscaba este mismo fin. Lo anterior aunado a que las diversas fuerzas políticas de Islandia plantearan formalmente ante el Parlamento un voto de censura en contra del jefe de gobierno. Es importante resaltar que en la investigación periodística de este caso se señaló la colaboración de más de 400 periodistas en distintas tareas de ordenamiento, clasificación, validación y análisis de la información. Derivado del análisis a las noticias de los casos antes expuestos, se puede señalar que en términos generales, los medios de comunicación cumplieron con la herramienta de la ética en el tratamiento de información, pues se proporcionó información relevante y oportuna que implicó además investigaciones periodísticas de fondo que tomaron varios meses para su divulgación, en donde además se advierte la participación conjunta de diversos medios que tenían un solo fin, la publicación de la información sistematizada y validada. Resalta también que en las investigaciones de estos casos se cuentan con soportes documentales oficiales, que además han sido puestos a disposición de la sociedad para que ésta pueda formarse su propia opinión. Asimismo, se advierte que la cobertura que se dio fue la necesaria para poder transmitir la información que les había tomado meses investigar, es decir, con independencia de que las notas provocaran escándalos dada la información que se divulgaba, la información fue publicada hasta en tanto se realizó una investigación a fondo en cada uno de los casos, obteniendo incluso, en algunos de ellos, premios de reconocimiento por la labor periodística realizada. Lo anterior sin detrimento de que en las noticias se pudiera exaltar algunas cuestiones para hacer más llamativa la información o hacer ciertas especulaciones sobre cuál era el fondo de la publicación de la información o las consecuencias que se podrían tener. Atendiendo ahora a la pregunta de por qué en nuestro país los medios de comunicación son los que ejercen el derecho a la transparencia y no los ciudadanos, en primer lugar es necesario precisar que efectivamente los medios de comunicación son un sector importante en lo que respecta al ejercicio del derecho de acceso a la información. Sin embargo, de la información que publica el INAI en el informe de labores que presenta al Congreso, se advierte que la sociedad civil organizada también es un sector fundamental en el ejercicio de este derecho.
Sin duda, el motivo principal de por qué el derecho de acceso a la información es una herramienta sustancial para los medios de comunicación es porque gracias a este se puede obtener información pública oficial que obra en las autoridades, es decir, en las responsables de documentar los actos que llevan a cabo y justificar el uso y destino de los recursos públicos que se les asignan, así como de las decisiones que toman. Así, el derecho de acceso a la información es un insumo de la mayor relevancia que permite a los medios de comunicación obtener la información de la fuente principal, el gobierno, para la elaboración de notas y reportajes periodísticos a través de la sistematización e interpretación de la información que pueden obtener y que obran los archivos de las autoridades. En conclusión, con la exposición de los casos se puede vislumbrar la importancia que tienen los medios de comunicación en la transparencia y rendición de cuentas del gobierno, pues la difusión de esta información a través de dichos medios permite difundir eficientemente la información que sea conocida por una mayor cantidad de individuos. No obstante, es muy importante que esta información no solo se quede en su publicación, sino que tenga consecuencias reales para aquellos que incumplieron en el ejercicio de su encargo, en donde no solo los medios de comunicación son responsables de darle un seguimiento puntual, sino que las autoridades competentes deben actuar para iniciar las investigaciones que correspondan y así llegar hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias.